Bien, iniciamos el trabajo del día de hoy colocando pues ejercicios referidos a conversión de coordenadas y de unidades de medida. Bien, vamos a colocar el primer ejercicio. Copiamos un texto. A ver, una rueda moscovita, los que se van a parque de diversiones, tiene un diámetro de 20 metros. En algún momento una persona se encuentra en el segundo cuadrante de un plano y su rumbo corresponde a norte 42 grados oeste. Determinar la posición de la persona en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares. Veamos cómo se resuelve eso. Tenemos un texto, un problema que hay que analizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar. Vamos a trazar la rueda moscovita como una circunferencia, ¿verdad? Lo ponemos más grueso para ser visible. Ahí sí. Vamos a suponer que esta sea nuestra rueda moscovita. Bueno, creo que todos han ido a un parque de diversión y se han subido a la rueda. Qué belleza, ¿no? Sentir que se despega del suelo y comienza a dar vueltas. Es una sensación distinta, ¿no? Tipo los pitufos. Bueno, ya algunos recuerdan cuando ha estado niño se ha subido a esa rueda. Y ahora ya un poco avanzado de edad no me subo yo eso. Bueno, pero sí veo a jovencitos subirse. Muy bien, voy a colocar sobre esta rueda un plano cartesiano. Entonces voy a utilizar un eje vertical, más o menos por ahí, que pase por la mitad de la rueda, y otro eje horizontal, que pase por la mitad de la rueda. Entonces voy a tener el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y. Y este de aquí, donde se cortan los ejes o se intersectan, es el punto de origen, ¿no? La mitad de la rueda moscovita. Ahí.
Bien. Primera pregunta. A ver. Preguntemos a Gaibor. Kenneth, ¿dónde estaría el norte ahí? Arriba, profe, en Y. Arriba donde está la Y, dice. Bueno, correcto, está muy bien eso. Está muy bien. Vamos a colocar esa letra. Aquí estaría el norte. Abajo sería el sur. Por acá estaría el este. Y al otro lado el oeste, que yo siempre coloco la letra W. Estoy hablando en inglés, ¿no? West, oeste. También algunos libros ponen la O, ¿no? En español, oeste. Entonces está el norte, sur, este y oeste. Dice que la persona está localizada en el segundo cuadrante. ¿Cuál es el segundo cuadrante? Señorita Ayala Camila. ¿Cuál es el segundo cuadrante? Entre norte y oeste. Eso, muy bien. Acertado. Entonces la persona a lo mejor está por aquí. Voy a marcar aquí. Ahí estaría la persona. Entonces, puedo unir la persona con el origen con un segmento. Voy a trazar el segmento. De aquí a acá. Ese segmento, en nuestro caso ya lo hemos aprendido, se llama radio. Eso se llama radio. Entonces esto vendría a ser el radio. Bien. Otra de las cosas que tengo que fijarme es en el ángulo. Mire, aquí dice 42 grados. Norte, 42 grados oeste. Quiere decir que del norte bajo 42 grados hacia el oeste. Desde el norte me voy al oeste 42 grados. Eso debo marcarlo ahí. Entonces lo voy a marcar aquí. 42 grados. 42 grados. La parte de aquí abajo, esta parte, ¿cuánto valdría? A ver, Murillo, Kiara, ¿cuánto valdría esto de aquí? Kiara. 48 grados. Ya, muy bien, pero ¿cómo lo sacó? Explíquelo. Restando el ángulo, sacando el ángulo alfa, creo que era. Restando los 90 menos el 42. 90 menos 42. ¿Por qué 90? Porque todo cuadrante, en este caso el segundo cuadrante, mide 90 grados. O sea, va en este caso de 90 hasta 180, ¿no? Vale 90 grados este cuadrante. Si esta parte de aquí arriba vale 42, la de abajo vale 48. Muy bien contestado. Entonces escribimos también 48 en esta parte de aquí abajo. 48 grados. Entonces ya tengo esos ángulos. Pero acá, ponga atención, dice diámetro 20 metros. Diámetro 20 metros. Tiene un diámetro de 20 metros. Diámetro no es lo mismo que decir radio. ¿Cuánto valdría el radio? Si el diámetro mide 20 metros. A ver, pensemos. Pensemos. Vamos a trazar
el diámetro. ¿De dónde a dónde es? Vamos a suponer que va desde, es como decir el ancho de la rueda, el diámetro. ¿Ya? Esto de aquí vendría a ser el diámetro. Voy a escribir. Diámetro. A eso se refiere lo que dice diámetro. ¿Sí? Eso es el diámetro. Eso vale 20 metros. Y siempre el diámetro equivale a 2 radios. Por lo tanto, ¿cuánto vale el radio? A ver, Ceballos Pedro, ¿puede contestar eso? Si el diámetro vale 20 metros, ¿cuánto vale el radio? Pedro, ¿está conectado? Sí, estoy conectado, profe. Ya, ¿tiene la respuesta o no sabe? El diámetro dice que vale 20 metros. Mira, aquí dice diámetro 20 metros. Y el diámetro equivale a 2 radios. Entonces, ¿cuánto vale el radio? A ver, piénselo. Todavía está calculando. Preguntemos a otro. A ver, Carbo, Natalie. ¿Cuánto valdría el radio? Natalie, ¿está desconectada? No, profesor, sí estoy, solo que estaba... Me confundí en la última parte, por eso no... Ya, ¿tiene la respuesta? Si dice que el diámetro vale 20 metros, ¿cuánto vale el radio? El radio es la mitad del diámetro. Si vale 20 metros, ¿cuánto es la mitad? O sea, sería 10. Eso, el radio es 10 metros. Recuerde, el diámetro equivale a 2 radios, por lo tanto, cada radio es 10 metros. O podemos decir que el radio es la mitad del diámetro. Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces se conoce, se visualiza que a ver, por un lado, el ángulo que está en la parte superior, los 42 grados, ese ángulo siempre vamos a llamarle ángulo beta. 42 grados. Es el ángulo agudo del segmento con el eje Y. Siempre que trabaje el eje Y y veamos el ángulo agudo, le vamos a llamar ángulo beta. Y el ángulo que forma con el eje X, también agudo, le vamos a llamar ángulo alfa. Eso será 48 grados. El radio, es letra R aquí, es igual, ¿cuánto dijimos? 10 metros, que es la mitad del diámetro. Entonces, esto lo tenemos en la figura. Ángulos y el radio, de acuerdo a lo que nos dice el problema. Póngale atención. Entonces, ahora vamos a hacer cálculos. ¿Qué cálculos vamos a hacer? Primero, para contestar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Determinar la posición de la persona en coordenadas
rectangulares. Primero hacemos esta parte. Entonces, colocamos para coordenadas rectangulares. Para coordenadas rectangulares. Tenemos que saber qué es coordenadas rectangulares. Cuando usted tiene un punto que le da un valor X y un valor Y. Entonces hay que determinar el valor X. X va a ser igual siempre al radio multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Radio por el coseno del ángulo alfa. Pero aquí hay que ver el signo. El signo. ¿En qué cuadrante está el segmento? A ver. Sánchez Marcos. ¿En qué cuadrante está el segmento? Desconectado el jovencito. Repite la pregunta, por favor. ¿En qué cuadrante está? En el noreste. Sí, le digo cuadrante. 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es el cuadrante que estamos trabajando? En el 2, en el noroeste. En el segundo cuadrante. Y ahí el valor X es positivo o negativo. Positivo. El valor X es negativo. Hay que colocar el signo menos porque corresponde al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el valor X es negativo. Recuerde el plano cartesiano. Entonces aquí reemplazamos y sería menos porque va a salir correspondiendo al segundo cuadrante. 10 metros por el coseno del ángulo alfa, 48 grados. ¿Sí? Hacemos uso de la calculadora. X sería igual a menos 10 por coseno de 48. 6,69. 6,69 metros. Entonces tenemos la primera coordenada, que es X. Esto sería el valor de X. Bien, una vez que tenemos el valor de X, vamos al valor de Y. El valor de Y en el segundo cuadrante, ese es positivo. Recuerde, valor negativo para X, valor de positivo para Y. Entonces, igual vamos a calcular el valor de Y. Entonces sería Y igual a R por el seno del ángulo alfa. El que trabaja es el ángulo alfa. Entonces, ahí sí es positivo, no hay problema. 10 metros por el seno del ángulo alfa, que era 48 grados. Utilice la calculadora y tendríamos 10 por el seno de 48, 7,43 metros.
7,43 metros. Entonces aquí tenemos el valor de Y. Esto lo colocamos en un cuadrito ahí para resaltarlo, ¿no? Una vez que tengo eso, pues ya puedo responder a la primera parte del problema. Y puedo decir la posición de la persona en coordenadas rectangulares es, y colocamos el valor. En este caso, el valor de X, ¿cuánto salió? Menos 6,69. Menos 6,69. Luego ponemos punto y coma. 7,43. Y estos son metros. Ahí tenemos ya entonces el asunto de la respuesta a la primera parte. Correcto. Vamos ahí a la segunda parte. Entonces escribimos para coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares yo tengo el radio, que es 10 metros, pero me falta el ángulo teta. El ángulo teta no lo tengo. Entonces debo hacer el siguiente análisis. A ver, tengo el eje Y, el eje X. Entonces le pongo las etiquetas para que todos puedan ver el eje X, el eje Y. Y tengo un segmento que lo he ubicado en el segundo cuadrante. Está por aquí. Es lo que tenemos. Entonces, el radio es este. Este es el radio. El de aquí es el ángulo beta. Este ángulo de aquí es el ángulo beta. Y el de acá es el ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo beta y el ángulo alfa. Pero lo que yo necesito es el ángulo teta. ¿Y dónde está el ángulo teta? Es desde el eje X hasta el segmento. Este de aquí vendría a ser el ángulo teta. Entonces, si usted observa, el ángulo teta es desde el eje X positivo hasta llegar al segmento. Todo esto se llama ángulo teta. Correcto. ¿Cuánto vale el ángulo beta? 42. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? 48. Estos dos, alfa y beta, ya dijimos que suman 90 grados. Pero yo quiero es todo este ángulo de acá, desde el eje X positivo,
que le llamamos ángulo teta o ángulo polar. Entonces, si usted examina cuánto va el ángulo teta, cuánto vale. Vale lo que vale el ángulo beta más todo el ángulo del primer cuadrante, que es 90 grados. Entonces, el ángulo teta es la suma de todo el ángulo del primer cuadrante, que es 90 grados, más el ángulo beta. Consecuentemente, el ángulo teta, ¿cuánto vale? 90 más 42. ¿Cuánto da 90 más 42? Estracusi, Emily. ¿Está conectada? No está conectada. A ver, Noeli, ¿cuánto es? 132 grados. Eso, 132 grados. Gracias. Eso me vale el ángulo teta. Este ángulo teta está en el segundo cuadrante, por eso sale 132. Si fuera en el tercero, debe salir más de 180. Y si está en el cuarto cuadrante, debe salir más de 270 grados. Va a tener un valor respectivo dependiendo del cuadrante que esté, ¿verdad? Entonces, este ángulo teta es 132 grados. Bueno, ya tengo los requisitos para las coordenadas polares y entonces puedo escribir la respuesta. Entonces puedo escribir respuesta, la posición de la persona en coordenadas polares es, y ahí usted escribe la respuesta. En este caso, corresponde, paréntesis, el radio 10 metros, 10 metros, punto y coma, y luego el ángulo 132 grados. Y ya está. Entonces, teníamos al inicio coordenadas geográficas, luego pasamos a coordenadas rectangulares y después a coordenadas polares. Pregunta hasta el momento. Preguntas, Araujo. No, profesor, todo entendido. Todo entendido. Jiménez. No, profesor. Todo entendido. Ceballos Pedro, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor, todo entendido. Bueno, me alegro. Alguien que tenga alguna pregunta, no se quede con duda. Recuerde que esto es obligatorio aprender. Transformar de una coordenada a otra. Le va a asomar en la prueba, le va a asomar en las evaluaciones y tiene que aprenderlo sí o sí. No es solamente de observar que otro realice. Usted tiene que aprender. Bueno, no hay preguntas. Siguiente problema. Habíamos colocado esto como problema 1. Vamos al problema 2. Veamos entonces, problema 2. Transformar 25 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Ya esto es unidades. Unidades de medida, ¿no? Muy bien. Vamos a transformar eso.
Entonces colocamos acá solución. En primer lugar, hay que reconocer de qué nos están hablando. Entonces, para hacer eso, tenemos que reconocer de qué magnitud en metro por segundo, kilómetro por hora. ¿Dónde han visto esa unidad ustedes? Cuando les habla de kilómetros sobre hora, ¿dónde han visto? Matemática. En matemática, no, en algún evento en la que usted ha estado participando o ha visto. Si se ha fijado en el tablero de un vehículo, ¿a dónde ha visto ahí kilómetros sobre hora o kilómetros por hora que se lee ahí? En el tablero de un vehículo cuando hablamos de velocidad. Entonces esto es de velocidad. Lo escribimos así. Vamos a hacerlo con mayor grosor para que se lo vea. Esto sería así. A ver, ahí sí. La V significa velocidad. Y escribimos 25 metros sobre segundo. Sobre segundo es una letra S. Bien, pero esto hay que cambiarlo a kilómetros por hora, o sea, transformarlo. Para ello tengo que utilizar factores de conversión que se lo escribe en fracción. Entonces, la primera fracción significa llevar los metros a kilómetros. Entonces, arriba voy a escribir lo que necesito. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? A ver, el que sabe, responda. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros, muy bien, gracias. Entonces, debajo ponemos la equivalencia. 1000 metros. Entonces, ahí se lee, un kilómetro tiene 1000 metros en esa fracción. Pero eso me facilita ya eliminar el metro, por simplificación. Entonces, ya me quedó kilómetro. Ahora debe quedarme hora debajo. O sea, aquí debe quedarme hora. Una hora. Y abajo y arriba tengo que colocar segundo para que se elimine segundos. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora, ¿cuántos segundos tiene? El que sabe, responda. 108. No por ahí. Una hora tiene 3600 segundos. No olvidar. Una hora tiene 3600 segundos. Es una S, no es un 5. Entonces, la S se elimina con la S, que son segundos. Bueno, y ahora toca usar la calculadora. 25 por 1, 25. 25 por 3600 y dividido para 1000. Entonces sería 25 por 3600 dividido para 1000. Eso le da 90. Le da 90 kilómetros sobre hora. ¿Correcto?
Entonces, usted tiene esa respuesta. Mire cómo se hace la transformación. Se buscan equivalencias como fracciones, ¿no? Eso sí, cuidando que se eliminen lo que no necesita y que le quede lo que le piden, ¿no? Tenga en cuenta eso. Preguntas. ¿Tiene preguntas? Zambrano Jean-Pierre. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, me alegro. Vamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio dice así. Convertir. Vamos a colocar 72 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Es decir, al revés de lo anterior. Entonces vamos a colocar solución. A ver. Ahí sería, ¿no? Solución. Bien, volvemos a escribir velocidad y esto será ahora 72 kilómetros sobre hora multiplicado por los factores que son fracciones. Voy a eliminar kilómetro, entonces el kilómetro va a ir debajo de la fracción. Y arriba 1000 metros. Entonces decimos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y eso facilita la eliminación del kilómetro. Ahora necesito eliminar la hora y que quede segundo. Entonces arriba la hora y debajo 3600 segundos. Aquí se elimina entonces la hora. Bueno, hace la operación 72 por 1000 dividido para 3600. 3600. Y eso le va a quedar 20 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta en nuestro caso que nos piden convertir a metros sobre segundo. Bueno, ¿alguna pregunta? Transformar de una unidad a otra. En este caso hemos hablado de velocidad. Se puede hablar de presión, de fuerza, de longitud, de temperatura, de cualquier otra magnitud y llevarla a otra unidad. Eso es transformar. Para eso necesitamos, eso sí, aprender, repito, aprender equivalencias. Y eso ya lo pasé en clases anteriores. Algunas equivalencias
de longitud, de masa y de tiempo, que es lo más importante ahora al inicio de la física 1 que estamos viendo. Y les repito, esto no es solamente de observar, esto es de practicar, de hacer las cosas uno mismo, porque si solo estamos esperando que otro lo resuelva, no se aprende. Para aprender hay que hacer. Sí o sí. Eso no hay vuelta atrás. Bueno, hasta ahí la clase de hoy, por asunto del tiempo.